Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 4 de mayo del año 2020. Seguimos con las tertulias a distancia, seguimos con cada uno de los integrantes de la mesa en sus casas. Vamos a saludar entonces a Cecilia Eguiluz, la que está más lejos, en Salto. Buen día, Cecilia. Buen día, Emiliano, buen día a todos los compañeros de la tertulia y buen día a la audiencia. Sí, a 500 kilómetros y por suerte está lloviendo, así que eso está bueno para la tierra, por acá, por el norte. Sigue Ojalá la lluvia. que sea suficiente. No, porque más temprano Gustavo nos contaba desde la audiencia también que en Tacuarembó se había largado a llover, pero después paró. Ahí sigue, en Salto sigue. Está lloviendo poquito, pero está lloviendo. Sigo con los saludos. Pablo Carrasco, buen día. Contanos a propósito de Artigas y las lluvias allá, concretamente, que es a donde tú vas con frecuencia. Bueno, no, sé que estaba lloviendo ahora, pero es algo que muy suave. Necesitamos que Cecilia nos lo mande para arriba. Bueno, sigo con los saludos. Gabriel Mazarovich, buen día. Buen día, Emiliano, muy buen día a toda la audiencia y a los contertulios, en particular a mi amigo Pablo, que hacía rato que no hablaba con él. Sí, es cierto, hacía tiempo que no coincidían en la mesa. Y voy con el último saludo para quien debuta en estas tertulias. Martín Fernández, economista, educador del movimiento Tacurú. Martín, bienvenido. Un gusto estar acá, poder compartir esta mesa con esta gente. Así que vamos a divertirnos un poco. Vamos a ver cómo te resulta la experiencia. Vamos al primer tema entonces. Miles de personas participaron el viernes de mañana en las caravanas de vehículos que organizó el PIT-CNT tanto en Montevideo como el interior para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Al caer la tarde en una conferencia de prensa, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que la movilización reflejaba un apoyo tácito y claro a las demandas del PIT-CNT. Nadie podía pensar que en el Uruguay este 1 de mayo no se iba a celebrar. Lo conmemoramos con mucha responsabilidad, tomamos las medidas sanitarias para que la medida fuera adecuada, para que sirviera para la movilización popular, para los reclamos, para construir una voz contrahegemónica, pero también para que se sepa que el movimiento sindical va a pelear por el trabajo, va a pelear por los salarios, va a pelear por una renta de emergencia. La plataforma de reivindicaciones incluyó la creación de una renta básica transitoria para 320.000 hogares, una ley que impida los despidos mientras dure la emergencia sanitaria y también la implantación de un control de precios de los alimentos y productos de prevención de la salud. Por otro lado, se propuso prorrogar hasta 2021 los convenios salariales que vencen en julio de este año. Aparte, hubo reclamos por un debate democrático de la ley de urgente consideración, que fue definida como un mega ferrocarril por el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que también habló en la convocatoria a los medios del viernes de noche. Bueno, ¿quién empieza? ¿Qué conclusiones sacaron después de este 1 de mayo singular, sin los actos tradicionales, con esta otra forma de movilización? ¿Quién empieza? A ver quién levanta la mano. Pablo, empieza Pablo, después iremos con Gabriel entonces. Bueno, no, lo que estábamos escuchando de Fernando Pereira, lo primero que a mí se me ocurre es por qué no se podía suspender el 1 de mayo, digamos. Se suspendieron las Olimpiadas de Japón, ¿no? Se suspendió el fútbol en el planeta. Se suspendieron el Montevideo Rock, las criollas, se suspendieron que yo conociera a mi nieta que nació. Es decir, me parece que no sé, que esa obsesión no era más que una insistencia, digamos, de dejar una posición política, militante, y no tengo claro si esa era la misma gente que pedía la cuarentena obligatoria. Y lo otro que también creo que no es verdad, corregime tú, Emiliano, o que me corrija Gabriel, en dictadura yo no recuerdo actos del 1 de mayo. Habría algún brindis ahí en algún edificio, pero no recuerdo actos masivos de eso, en el sentido de que desde 1890 no se dejó de hacer, lo aclarará después Gabriel. Levanta la mano, sí, algo tiene para decir.
A ver. ¿Qué decís de eso, Gabriel, concretamente? Sí se hicieron prácticamente todos los años. El más recordado, bueno, fue el de 1974, donde reprimieron hasta con helicópteros las concentraciones en La Teja y en Curva de Maroña. El 1 de mayo del 83 fue en dictadura y fue el primer gran acto de masas contra el fascismo en Uruguay, convocado por los trabajadores. Pero ahí sí ya fue con autorización de la policía, Sí, concretamente, sí, ¿no? está bien, con autorización de la policía y francotiradores arriba del Palacio Legislativo. Y con prisión a varios de los que organizaron y hicieron las pintadas. Y en 1980, por ejemplo, se hicieron varias misas, una en San Antonio, vigilada por la policía, que es lo que quería hablar, fue mi primera en hace 40 años, y asesinaron de un balazo en Nordex a Reyes, trabajador metalúrgico, y torturaron a un montón para saber cómo habíamos hecho los volantes que decían CNT Libertad. Volvemos. Pablo, completamos tu intervención y después seguimos. Sí, perfecto. No, digamos, en esta primera intervención se podrán imaginar que a mí esto me resulta muy parecido al carnaval, al 8 de marzo, es decir, no me representa. Primero, bueno, anoche en el séptimo día pasaban toda una historia de esos 1 de mayo y de los discursos y bueno, y te queda bastante claro que es una marcha básicamente contra la empresa, como el 8 de marzo es una marcha contra los varones, y el carnaval es una marcha contra los partidos tradicionales, digamos. En tal sentido es muy difícil para mí, siendo empresario, sentirme incluido en una fiesta como esa. Porque además es una fiesta partidaria, igual que son las otras. Ayer me encantaría saber cuál es la composición de votantes de esa marcha de ayer, pero si no pasa el 90% de frentistas, pegan el palo. Hubo muchas banderas del Frente Amplio, ¿no? Fue una de las señas que llamó la atención. Sí, por eso. Entonces, yo no soy del Frente Amplio, como sabrán. Entonces, es difícil para uno hacerse o sentirse, digamos, incluido. Y además me parece que estas caravanas tienen un dejo, un fondo de estar siempre en este caso a partir de ahora contra el gobierno, en una grieta que no aporta nada. Yo creo que estas cosas favorecen esa grieta, y yo no estoy solo en esto de no sentirme representado. Esta encuesta del 55% de rechazo a los sindicatos, que no es de ahora, como decía Fernando Pereira más temprano, por esto que ha pasado. Esto del 2017 estuve mirando, daba exactamente lo mismo. Es decir, que entonces somos unos cuantos fuera de esa representación que se adjudica el movimiento sindical. Vamos contigo, Gabriel, y después seguimos. Vamos con Cecilia y con Bien, Martín. Primero, Gabriel. Primero esa referencia histórica que agradezco a Pablo permitir hacerla en el debate. El 1 de mayo es la primera fecha universal no religiosa de la historia de la humanidad. Y mucho antes de que fuera una fecha decretada por el Estado y reconocida por la ONU, fue construida por la lucha de los trabajadores, que fueron bestialmente reprimidos en estos 130 años por conmemorar el 1 de mayo. La primera represión bestial fue a los mártires de Chicago, que fueron ahorcados en un juicio amañado con testigos comprados por las patronales de Chicago por reivindicar la brutal idea de que hubiera jornada de 8 horas y no de 14 y 16 como se trabajaba en ese momento. En Uruguay en particular la dictadura lo reprimió mucho, pero también los gobiernos. El gobierno de Pacheco, el 1 de mayo del 68, lo disolvió con carga de caballería y sable en la hora Avenida del Libertador. El 1 de mayo es una... Por supuesto, yo entiendo que Pablo no se sienta representado, así como yo no me siento representado en los vernisajes de la Cámara de Industria o de la Asociación Rural, o no me siento representado en un solo Uruguay. Es lógico, porque este es un día de clase, es de la clase trabajadora, es su día, y plantea sus reivindicaciones. De todos modos, yo creo que sería bueno que nos centráramos en lo de este 1 de mayo, ¿no? Lo que se planteó, la relación Pablo, con el gobierno, la respuesta del gobierno. Se le pide al 1 de mayo, Emiliano. Hemos tenido varios debates sobre esto. Recuerdo otro anterior hace 2 años, que represente a toda. No representa a toda.
así como la asociación ninguna, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, no representan a todos, representan a quien representan. Y los trabajadores se manifiestan en su día construido así. Después veremos las cosas. En este caso, en la reivindicación, hay una propuesta en la intersocial de 11 puntos planteada hace rato. Ahora, yo lo que digo es, el movimiento sindical reivindicó, Pablo decía, no se puede suspender, bueno, pero, a ver, los trabajadores pueden ir a trabajar todos los días en ómnibus llenos, con mucho menos condiciones de seguridad que las que tuvieron en la marcha, para mantener los motores de la economía calientes y salvar al Maya Oro. Pero no pueden manifestarse. Es muy extraña la visión. Y en cuanto a la encuesta, me encanta con mi amigo Pablo discutir. Lo discutíamos otras veces con el tema de la percepción de los bancos y todo. El día que en la sociedad capitalista los sindicatos tengan un apoyo mayor del 50%, yo me voy derecho para la torre ejecutiva y enfrente. No espero más. O sea, es obvio que uno de los sectores que presenta una discusión más fuerte contra cosas tan arraigadas como la propiedad privada, la legislación y todo lo demás, tenga una visión contraria. Me parece que tiene un apoyo extraordinario el PICNT. Creo que el PICNT es un ejemplo raro en el mundo. No hay muchas centrales únicas en el mundo. En general hay centrales político-partidarias, 7, 8 por país. Y Uruguay tiene un nivel de sindicalización que lo coloca entre los más altos del mundo también. Por lo tanto, creo que yo estoy muy orgulloso de lo que pasó este 1 de mayo, muy orgulloso. Creo que fue una formidable demostración democrática de los trabajadores uruguayos. Bueno, esperemos que la discusión de este tema no quede atrapada entre Pablo y Gabriel. Vamos a darle espacio a los demás. Cecilia, ¿cómo te ubicás en esta polémica? Bueno, primero que nada, que obviamente fue un hecho diferente esta movilización por las características que estuvo. En realidad todos estamos hablando de lo que pasó en Montevideo. En el interior prácticamente, por lo menos en mi departamento, no hubo un nivel grande de movilización. Por lo tanto, estamos centrados en lo que pasó en Montevideo, porque es una central que claramente es muy fuerte en la capital. También lo es en los departamentos, pero lo vuelvo a decir, este hecho histórico de estar en un marco de una pandemia y poder manifestarse de una manera diferente no se vio de la misma manera, al menos acá. Eso por un lado. En cuanto a las reivindicaciones que hubo, me parece que hay como una necesidad, veo yo, del PIT-CNT de volver a tener buenos números en la opinión pública. Cuando uno mira incluso análisis o cuando uno mira incluso a nivel global, desde hace varios años se identifica claramente al PIT-CNT con un partido político y eso le ha traído problemas en la opinión pública, que creo que es un poco lo que estaban hablando, pero no solamente tiene que ver del tema de clases. Yo soy bajista y discrepo bastante con esto de la lucha de clases, ¿no? Pero en definitiva lo que quiero decir es que a veces muchos trabajadores que no pertenecen a la bandera del Frente Amplio son los que no se sienten representados y por ahí pasa muchas veces esa discusión de la representatividad, y no a los que no pertenecen a la clase trabajadora, sino refiriéndonos a los que sí pertenecen a la clase trabajadora. En cuanto a las reivindicaciones puntuales, hay algunas que el gobierno ya escuchamos inmediatamente después al ministro que las estaban considerando, que tiene que ver con la prórroga al próximo año de lo que son los consejos de salarios. Me parece que es un planteo que realmente debe ser tenido en cuenta por la situación concreta que se está viviendo. Por otro lado, hay una reivindicación que yo creo que es más pour la galerie y que otra vez, ¿no? Claramente identificada con los mismos reclamos que hace el Frente Amplio, que tiene que ver con esto de la renta básica. Digo pour la galerie porque o es pour la galerie en el sentido de que se está haciendo una reivindicación que sabe que el PIT-CNT que no tiene legitimación para hacerla, porque en realidad lo está haciendo para sectores que no son de los sectores que ellos legítimamente representan en forma concreta y en forma específica, o estamos concurriendo a un cambio de concepto donde en realidad
se está abrogando la legitimación de una cantidad de sectores que hasta el momento no eran parte. Yo he estado, y por mi profesión y también por mi actividad política anterior, muchas veces en discusiones donde el PIT-CNT no ha representado a mucha gente porque no pertenecían específicamente a o no eran socios o no pertenecían a su central sindical. Entonces puede haber quizás ahí en ese punto un cambio de criterio. Si no es un cambio de criterio, en realidad es para simplemente adherirse a un reclamo que todos como personas podemos pensar que está bueno o malo, pero que no tiene la legitimación adecuada. Es interesante ese punto que plantea Cecilia. Brevemente, Gabriel, ¿qué contestás tú? ¿Por qué ese punto figura en la plataforma del PIT-CNT? Primero, la plataforma que planteó el 1 de mayo es la plataforma de la Intesocial que integran 30 organizaciones sociales, ¿no? 2, el movimiento sindical en los 1 de mayo ha planteado siempre reivindicaciones que tienen que ver con el salario, con su lucha de los trabajadores y con la gente en general. El 1 de mayo del 81 fuimos contra el examen de ingreso en la universidad y juntamos firmas al lado de los universitarios, y no era que todos los estudiantes universitarios fueran del PIT-CNT. En la crisis del 2002 planteamos medidas para la granja y la pequeña empresa, y hubo una movilización conjunta hasta la Federación Rural, y no es que los productores rurales fueran del PIT-CNT. Es al revés de como dice Cecilia, yo respeto mucho su opinión, pero la tradición del movimiento sindical uruguayo, al contrario de cómo se lo presenta, es que no solo no es corporativo, sino incorpora problemas. Y en todo caso, tendría que decir que la renta extraordinaria sería por la galería del Papa Francisco, ¿no? Porque es uno de los que la planteó. Cecilia, no sé si querés volver sobre este punto o pasamos ya a Martín. No, yo creo que es muy interesante, es lo que estamos diciendo, o sea, es una reivindicación que hace el PIT-CNT, pero que en realidad no tiene una legitimación, no está hablando de lo que incorpora en su masa social. Exactamente, me está dando la razón de lo que yo planteaba, y la verdad que le agradezco. Martín, ahora te toca, sos el último. Yo creo que este último punto de la representación de las demandas del PIT-CNT me parece central para poder evaluar un poco este proceso. Justamente, como decía Fernando Pereira, capaz que no son los trabajadores afiliados al PIT-CNT los que están más sufriendo, y ahí se nota sí el liderazgo del PIT-CNT más allá de su corporativismo, que es el que muchas veces se señala, sino como referente social de toda la sociedad uruguaya, y en especial de todos los trabajadores. Y creo que repasando las distintas demandas y banderas que se levantaron en enero, un 1 de mayo, como dijeron, que particular, pero que creo que la central sindical estuvo a la altura de las circunstancias. Particularmente yo resalto mucho el liderazgo de Fernando Pereira, porque me imagino que debe ser difícil estar en este momento, atravesando esta situación donde hay muchas necesidades y mucha gente está pasando momentos muy difíciles. Tener esa mirada constructiva y propositiva. A veces se dice que los sindicatos solo luchan por los sueldos o luchan por sus horas de trabajo, y en realidad cuando uno revisa las distintas reivindicaciones de la central sindical, se da cuenta que hay una mirada mucho más global y realmente una búsqueda de proteger a los más vulnerables en general. A mí me pareció muy responsable el mensaje en general, y me convocó, creo que me convocó el mensaje, y me sentí representado en eso. Eso, me parece que sí, que realmente, dadas las circunstancias que son bastante complicadas, se estuvo a la altura, y tuvo una visión mucho más que desbordó capaz que las solicitudes que siempre se le acusan al PIT-CNT de estar siempre peleando por su lado del mostrador, ¿no? Cecilia, ahora te discuten desde la audiencia. Por ejemplo, Lucía dice que quizás la caravana no pasó por la casa de Cecilia Aguiluz, pero sí hubo movilización en Salto. Incluso nos manda una foto de unas cuantas cuadras de caravana en esa ciudad en particular. Por otro lado, también está el mensaje que llega desde Rivera. En Rivera aquí hubo caravana, aún siendo como es un departamento colorado, notoriamente colorado. ¿Algo de tu lado, Cecilia?
Sí, justamente es lo que yo dije, que hubo movilización, pero estábamos concentrados en la movilización que hubo en Montevideo, que es la más grande del país. Ajá. Eso por un lado. Segundo, arranqué diciendo que no estaba en contra de la manifestación de los trabajadores, por el contrario. Y ese mensaje de Rivera está bueno porque es lo mismo que estamos hablando, ¿no? La identificación de vuelta del PCNT con un partido político. O sea, aunque seamos, Rivera sea Colorado, igual hubo marcha, no tiene nada que ver, porque se supone que la representación de los trabajadores no tiene nada que ver con los partidos políticos. O sea que nuevamente está claro que hay una identificación del PIT-CNT con el Frente Amplio y creo que a los dos les está costando en este momento ponerse en un lado, entonces están utilizando sistemáticamente las banderas y la misma identificación en cuanto a las propuestas. Volvemos con Pablo ahora. Punto para Cecilia, buen punto. Y bueno, no te quiero complicar la vida, Gabriel, pero no me representa la Asociación Rural ni un solo Uruguay. Pero es muy largo explicarlo, pero me vas a tener que ubicar en algún otro lado. No, vamos a seguirnos a lo que es el tema, digamos, cuál es la plataforma de la marcha de ayer, ¿no? Y las palabras que sonaron, ¿cuáles son? Solidaridad, que está muy bien, ¿no? En lo cual no han sido los campeones, digamos. No, las 25.000 canastas del PIT son mucho menos que la de Canasta Azul, digamos. Deberían haber sido los campeones. Así que esa palabra de solidaridad no sé si está exactamente avalada por los antecedentes inmediatos. Y lo otro, que esa solidaridad reclamada, yo repito una frase que ya dije acá, no se olviden que estamos con un gobierno de derecha haciendo políticas de izquierda que la izquierda no comparte. Porque solidaridad es lo que se ha expresado para aquellos formales, para los informales, para los que aportaron al BPS, para los que no aportaron al BPS, y en ese sentido yo creo que es un poco injusto, digamos, que venir a decir que la marcha viene a incluir el aspecto solidaridad en un gobierno insensible, pero no es así. Era una marcha que tenía que haber dicho buena dirección, capaz que la perilla yo la hubiera abierto más, porque de eso se trata, y no de direcciones contrarias, ¿no? Después, en cuanto a la... Yo creo que fue una plataforma completamente difícil para hacer, por este tema, ¿no? Del gobierno de derecha haciendo políticas de izquierda, complica horrible la lucha de clases. Entonces, la otra palabra que apareció, apareció el aporte de Mujica, ¿no? Creo que nunca un cordero se salvó volando, que sería muy bueno que alguien del PIT-CNT la explique, porque me recuerda aquella, ¿cómo es? La polémica del bar Vieja, la que estaba el gordo Porcel, que estaba Mario Sánchez, que terminaba diciendo: va a llegar un día que vamos a decir, acá estamos y no va a haber nadie. Eso es ese tipo de frase que nadie sabe qué quiere decir. No, pero después, lo otro que se pide es contra la LUC, ¿no? Ahí sí hay un claro posicionamiento, digamos, partidario indistinguible del Frente Amplio, y ignorando que la ley de urgente consideración es exactamente lo que se puso en votación en las últimas elecciones. Y bueno, para mala suerte del Frente Amplio perdieron, y en ese sentido se sigue actuando como si eso no hubiera pasado. El debate democrático fue el otro punto que yo me anoté, digamos, Gabriel lo sabe bien, no lo va a decir, pero lo sabe bien, es la manera de decir, ponemos en el freezer un tema, hacemos comisiones, debate, vamos al claustro de la universidad y allí lo discutimos. Esa es una especie de herida mortal para cualquier tema, y siempre me voy a defender de ese debate democrático a la marxista, que no es que en general es una neutralización. Y después, lo que no estuvo, y con esto cierro, es cómo salimos. En la marcha no hubo nada de cómo salimos. Hubo renta básica, perfecto, pero por ejemplo, va a haber promoción de inversiones, ¿de qué manera? Porque hasta ahora las propuestas eran ponerle más impuestos y no menos impuestos a esas inversiones. ¿Cómo queda la informalidad? ¿No? ¿Tá? Porque estamos todos de acuerdo con el apoyo a los informales, pero ojo, también es una injusticia con los que estuvieron en blanco, pusieron con dolor una enorme cantidad de dinero, y no puede ser que siempre sea lo mismo.
que portarte bien que no portarte bien. Digamos, vamos arriba, vamos a ayudarlo, pero ¿cómo vamos a compensar a los que se sigan portando bien o no eliminar el estímulo de hacer las cosas bien, porque eso te implica en algún momento una ventaja? Entonces, nunca en un momento fue tan clara la importancia de las empresas. Toda esta tragedia que tienen los gente es una tragedia que se traslada de la empresa a sus empleados. Nunca fue tan clara el perjuicio que tiene cuando las empresas andan mal, y no fueron, para mí, en ningún momento parte de la propuesta de salir, que no la hubo ninguna, pero que esa en particular estuvo ausente. ¿Quién va ahora, Gabriel o Martín? Como quiera, Emiliano, si querés lo dejamos cerrar a Martín, que es debutante, así le dejamos el cierre de esta polémica histórica. Mirá los experientes ayudando a los nuevos, qué bien. No, pero además como además dicen que yo soy siempre maniobrero y me guardo para el final. Entonces digo, voy a quitar ese mito. Gracias, Gabriel. Claro, entonces, primero, yo sé que Pablo no está representado exactamente en la Asociación Rural, y mucho menos en un solo Uruguay. En este caso, esto último lo honra altamente a mi amigo. Yo lo decía en general, ¿no? Lo que digo es para dar algunos datos, ¿no? Hubo más de 30 actividades y se realizaron en 19 departamentos. Solo en Canelones hubo 10 caravanas. Y la caravana de Maldonado tuvo más de 15 cuadras, para tener una idea de la enorme dimensión que tuvo este 1 de mayo. Fue gigante. Segundo, creo que sí hay propuestas. La renta básica es una de ellas. Yo no creo que el gobierno de la coalición de derecha esté haciendo políticas de izquierda. Sinceramente, creo que es muy bueno, muy hábil el planteo de Pablo, pero no es así. Yo creo que si se pretende atender a 70.000 personas que están en la situación más grave, con un fondo de 1.200 pesos y un préstamo de 12.000, entre otras cosas, a 320.000 personas, y se llega a 70.000 así, no es. La renta básica es una propuesta de sostén y de salida, porque implica llegar a 320.000 hogares durante 3 meses, lo que cuesta más o menos 360 millones de dólares, que son 140 millones de dólares menos que lo que se dio en crédito para las pymes, lo cual estuvo bien, y es más o menos lo mismo que lo que se exonera el impuesto de patrimonio que paga el 1% más rico de la población en un año. Por lo tanto, se puede. Esa sería una política de izquierda, no la que se está haciendo. Entonces, yo creo que hay un debate muy interesante. Creo con toda sinceridad que la calle Pou, que está moviéndose muy hábilmente en esta crisis, con 43 cadenas nacionales diarias a favor de su gobierno, con su voz y con todo lo demás, subestimó al 1 de mayo. Lo subestimó. Eso fue lo que pasó. Subestimó al 1 de mayo y al PIT-CNT. Se creyó que esas encuestas eran ciertas, se creyó todo lo que decían de que el PIT-CNT no representa a nadie, representa solo al Frente Amplio y está aislado, y la vida le demostró que estaba equivocado. Y yo creo, la vida y la organización de los trabajadores le demostramos que estaba equivocado. Entonces creo que es muy bueno la posibilidad. Yo entiendo lo que dice Pablo. Hay un viejo dicho, a él le encantan los dichos, de que dice que un camello es un caballo salido de una comisión, ¿no? Yo entiendo que a veces hay planteos, y no solo marxistas, son mucho las historias de los parlamentarios de derecha que hasta corrían el reloj para que se aprobaran las leyes. Pero lo que digo es que en este caso no es así. Pongo un solo ejemplo, Emiliano, vamos a seguir. Sí, así ya completamos. Porque la luz viene para otra. La ley de urgente consideración modifica de un solo saque 60 leyes que llevaron en promedio 257 días a aprobar. Y se quiere modificar casi sin discusión de un saque 60 leyes en 90. Eso es lo que planteamos de debate democrático. Cecilia. Yo, creo que el debate democrático está dado siempre en un Estado de Derecho. Vamos a partir de esa base, porque si no, aparentemente es como que no hubiese un debate democrático. No solamente que existe un debate democrático en un Estado de Derecho como el nuestro, sino que además me parece muy bien que todos se manifiesten y que todos quieran hacer aportes desde el sector al cual pertenezcan. Eso creo que es parte de lo que nos hace además como uruguayos y lo que nos enriquece a todos. Lo que sí me parece es
El tema de la LUC, el discurso que se planteó el viernes es un discurso que ya debería de haber avanzado mucho más. O sea, siguen discutiendo lo mismo que la misma postura que tiene el Frente Amplio de que no se trate la LUC. La LUC ya empezó a correr y el 20 de julio aproximadamente ya va a estar vigente. De manera que lo que hay que hacer son los aportes concretos y eso tiene que ver con el debate. Nadie le va a prohibir al PIT-CNT, imagino yo, que haga las propuestas concretas en cuanto a la cantidad de leyes que van a ser modificadas. Por el contrario, creo que es un poco lo que se está pidiendo. Ha habido también de parte del presidente del PIT-CNT y de parte del secretario de Presidencia una clara demostración de que se está en un vínculo permanente. Que los intereses son diferentes, sí, por supuesto, que son diferentes. Ahora, que no haya debate democrático me parece medio mucho decirlo en un Estado de Derecho y justamente en una situación de democracia como la que tenemos en Uruguay. Que el Estado no es de normalidad del país ni del país ni del mundo porque estamos justamente en una situación de emergencia, pero no por eso tienen que trabajarse los grandes temas. Y la LUC ya estaba en el tapete desde el año pasado, por lo tanto me parece que acá lo que hay que hacer es rápidamente trabajar en las propuestas de lo que el PIT-CNT entiende que no debería estar y los legisladores rápidamente también ponerse a laburar en esto porque los plazos se van pasando y bueno, ya ayer estaba sacando la cuenta alrededor de entre mediados y fines de julio esto va a estar liquidado, por lo tanto hay que hacer las modificaciones ahora, el producto ya está en la mesa y lo que hay que hacer es sacar el mejor producto. Esa es la opinión que yo tengo en cuanto a la LUC. Martín, a ver cómo estuviste escuchando a tus otros colegas, ¿por dónde vas? No, o sea, en realidad comparto la mirada en el sentido de que no se puede poner en cuestión el carácter democrático de la discusión en Uruguay. Creo que yo no coincido con eso de se ganaron una la selección y ahora hay que hacer todo lo que quieran, está permitido. O sea, creo que parte del debate democrático es continuar más allá, no es solamente cada 5 años con el voto, sino la participación de las fuerzas vivas de la sociedad, discutiendo y promoviendo distintas ideas y sugiriendo. En ese sentido me parece recontra pertinente que el PIT-CNT haya levantado su voz contra la LUC y entienden ellos que no representa o que ataca alguno de los derechos de los trabajadores o que va en contra de una visión que ellos tienen del mundo. Eso me parece totalmente pertinente y correcto y adecuado. Y sano, me parece algo sano. Después podemos hablar más en otra ocasión más de la LUC en sí mismo, pero me parece importante que justamente una de las cosas que se reclama muchas veces sobre este momento para pasar una ley de estas características es que no se puede discutirla, que muchos otros espacios de participación social no pueden, o les cuesta o les dificulta, dadas las circunstancias, poder participar en la construcción de esa ley, en el debate de esa ley. Y bueno, el PIT-CNT que tiene esa vidriera, esa oportunidad de ser escuchado por tantas personas, está bueno que dé su opinión, me parece que es algo súper sano. Se confunde, sí, a veces en el debate y a veces se habla del PIT-CNT y se lo pone como si fuera lo mismo que el Frente Amplio, y obviamente que hay ideas que se comparten y obviamente que hay un reconocimiento de ambas partes, pero son cosas diferentes. Creo que hoy de mañana escuchábamos a Fernando Pereira también marcar algunas cosas de los gobiernos de hace 15 años que quedaron pendientes, y me parece que también eso es importante, o sea, poder separar, porque a veces se acusa de ideologizados a la izquierda, pero la derecha parece más dogmática en pila de aspectos, en el sentido que no logra ver los matices y las formas de expresarse, que obviamente que hay sectores que son más marxistas o más radicales, pero está claro que cuando uno escucha las reivindicaciones del PIT-CNT hay una clara responsabilidad en las solicitudes y una visión que desborda los pedidos más corporativos. Así que me parece súper pertinente abrir el debate y creo que hay que seguir por esa línea. Y también me parece muy bien de parte del gobierno, que ha señalado más de una vez, particularmente a través de Delgado, de Álvaro Delgado,
tener este teléfono abierto, esta línea abierta constante para recibir e intercambiar sugerencias. Eso me parece que son los gestos que están buenos. Después hay otros que no van en ese sentido, pero me parece que así es la construcción democrática y así es la construcción democrática en Uruguay, y creo que nadie la puede poner en duda de que eso robustece el diálogo democrático y robustece mejor las decisiones, ¿no? Enseguida volvemos a la tertulia. Pasamos a otro tema también de estas últimas horas acá en nuestro país en el debate político.